Hola a todos. Con la puntualidad que caracteriza a la Sociedad Española de Imagen Cardíaca, vamos a empezar este webinar. Soy el doctor Miguel Ángel García Fernández, que es el presidente o el director del Campus 6 con José Juan Gómez de Diego, y estamos aquí para celebrar el último webinar, que es un webinar maestro, es decir, es un webinar en abierto del máster de ecocardiografía transesofágica. Entiendo que se está compartiendo, ¿es correcto? Sí, se está viendo. Bueno, aquí estamos para, como sesión final del máster de ecocardiografía transesofágica. Tenemos aquí la suerte de tener a la doctora Cabrera y al doctor José Juan Gómez de Diego, que son codirectores conmigo del mismo. Pues vamos a hacer un último webinar que ya lo hicimos el año pasado, que todos los máster, los 7 que hay, tienen su webinar final, que es el estado final de la técnica, con lo cual al final del año tenemos para todos pues, los avances de cómo está cada una de las técnicas, resonancia, TAC, intervencionismo. Bueno, esta sesión es la final y la enganchamos con el máster. Esto es un poco de propaganda, el máster online en ET Clínica, la cuarta edición, que empieza el 4 de marzo, ¿no? Aquí tenéis el que pueda utilizar el QR, pues aquí tenéis el QR del curso, ¿no? Es una cuarta edición de una de las, yo creo que de unas perlas. Todos los 8 másters son perlas, 7 másters son perlas, pero esta es una perla muy especial, ¿no? Es una perla muy importante. Bien, hoy tenemos un tema, grandes profesionales que nos van a hablar de temas de avance de la ecocardiografía transesofágica. El doctor Manu Barreiro, que va a hablar, es el super experto, yo voy a decir, además de en este país, internacionalmente, dentro de la imagen, todo aquello que está relacionado con el intervencionismo. Manu es muy colaborador con nosotros, entre otras cosas, muy breve, yo creo que muy pobre, muy breve. Tenemos un libro específicamente dirigido por él y por la doctora Amparo, bueno, por los dos, de intervencionismo dedicado a lo que es la imagen del intervencionismo estructural. Muchas gracias, Manu, por estar con nosotros. Después tenemos, yo creo que al padre de las... No creo, el padre de la imagen cardíaca, ecocardiografía en cardiopatías congénitas, que también recientemente va a sacar, dentro de un mes sacamos un super libro, además de cardiopatías congénitas, el doctor Enrique Maroto. Y luego Alberto Agustín Loeches, que es el director de imagen del Hospital Clínico de San Carlos. Cada uno de ellos nos va a hablar de 3 temas muy interesantes, ¿no? No he dejado la palabra a José Juan y a Carolina como directores del máster. Si queréis alguna cosa, este es el momento, si no, callar para siempre. Carolina, José Nada, Juan, ¿queréis comentar algo? nada, simplemente comentar que este tipo de sesiones los hacemos siempre, se han convertido en una tradición ya como fin de fiesta de los máster, como una forma pues de ponernos de cargarnos las baterías todos y de compartir las cosas nuevas con la gente sabia. A eso vamos, ¿no, Miguel Ángel? A eso vamos. Carolina, ¿algún comentario? Y agradecerles a todos los alumnos por su participación, por su empeño y por que han logrado llegar a la meta después de tantos meses. Para nosotros es muy importante que hemos logrado nuevamente que la gente tenga interés por aprender, interés por formarse, y eso nos pone a todos muy contentos. Muy bien, empezamos con Manu Barreiro. En la historia de las ondas pequeñitas, que empezó muy pronto, vosotros es que sois muy jovencitos, pero en el año 89, Omoto, que es uno de los padres, lo que se quería hacer eran sondas pequeñitas, sobre todo para pediatras. Y estamos hablando del año 89. Realmente lo que son sondas miniaturizadas que han extendido y se han expandido de la pediatría pues a otras áreas, como son las UBIs o como vamos a ver con Manu Barreiro en el intervencionismo. Pues el nacimiento yo creo que es el 2009, ¿no? Con la sonda pequeña de Philips, y después pues todas las casas en general tienen sus sondas pequeñas, pero es el 2009 realmente el nacimiento, ¿no? No sondas pequeñas, es sondas muy pequeñas. Y un lugar muy importante es el intervencionismo, es más allá de la pediatría. Manu, cuéntanos dónde estamos y el futuro en el intervencionismo de este tipo de sondas. Miguel Ángel, pues muchísimas gracias, muy buenas a todos. La verdad que es un placer participar en este tipo de iniciativas y además colaborando con un máster como es el máster de ETE,
que yo creo que tiene una calidad y unos contenidos que nos permite pues, ayudarnos realmente en nuestra práctica clínica diaria. El tema que me han asignado a mí hoy, pues como comentaba Miguel Ángel, es hablar de las sondas, antes se llamaban pediátricas, ahora son sondas, minisondas o microsondas, en un ámbito distinto al que puede ser el de la pediatría o el de las cardiopatías congénitas, que es el intervencionismo estructural. Y bueno, pues ver un poco dónde estamos y hacia dónde podemos ir. A ver, aquí. Bueno, estos son mis conflictos de intereses y esta es la agenda. Vamos a hablar de fundamentalmente dos tipos de sondas, lo que sería la sonda, nuevas sondas de eco transesofágico y luego he incluido unas palabras sobre unas sondas nuevas de eco intracardíaco que tienen capacidad de 3D y 4D y creo que tiene interés tenerlas en la cabeza por un aspecto que vamos a comentar posteriormente. En relación a las sondas de eco transesofágico, pues bueno, ya desde hace bastante tiempo tenemos las sondas destinadas a adultos de muy buena calidad, sondas matriciales que tienen capacidad 3D con más de 2.000 elementos que conforman el cristal matricial y que nos permiten obtener pues, gran calidad de imagen, pero por el tamaño se recomiendan para adultos de más de 30 kilos. Y teníamos sondas pediátricas pues más pequeñitas, también con posibilidad de hacer una imagen de buena calidad, con sondas que a través de diferentes maneras pues podíamos obtener varios planos con tamaños diferentes pues para 2 o 3, más de 2 o más de 3 kilos de peso. Esta es un poco la diapositiva que planteaba antes Miguel Ángel, cómo podemos ver pues desde el inicio cómo se empieza trabajando con sondas de adulto. Ya en el año 92 empiezan las sondas pediátricas y a partir del año 2000 empieza a surgir la sonda, la que sería la mini, que posteriormente se hace más pequeña, perdón, se me atasca un poco la palabra, a la sonda micro, que sale en el año 2009 y que esta sonda es la sonda que se destina fundamentalmente a neonatos y es la que vamos a empezar a utilizar en primer lugar en intervencionismo estructural. Y posteriormente pues ha salido otra sonda, una evolución de la misma, con un tamaño intermedio, que tiene capacidad 3D. Arriba, por ejemplo, podemos ver la sonda estándar, el tope de calidad que tendríamos ahora mismo con esta marca comercial y que nos estaría enseñando una orejuela y se puede comparar claramente cuando vemos el número de elementos que conforman la sonda. Por ejemplo, aquí tenemos un cristal de 2.500 elementos y tenemos una buena calidad de imagen. Por ejemplo, con esta o esta, que el nivel de ruido que tenemos o la definición de los bordes de la imagen es completamente diferente, pero también tenemos 48 y 32 elementos conformando este cristal. Claro, si vemos el tamaño, los tamaños en cuanto a milímetros y capacidades de la sonda son completamente diferentes. Pero para lo que es el guiado de un procedimiento, como puede ser un cierre de orejuela, tenemos una capacidad de imagen perfectamente válida, por ejemplo, pues para ver dónde está la orejuela, la morfología que tiene, si la sonda o el catéter o la guía están dentro de la orejuela izquierda y si estamos consiguiendo un cierre efectivo o no. De hecho, nosotros ya hicimos hace unos años un trabajo con la sonda micro, empezamos colocándola incluso bajo sedación consciente, sin intubación, empezamos incluso colocándola a través de vía transnasal, luego ya pasamos a vía oral y pudimos ver que al final pues, que se podía hacer el procedimiento sin ningún tipo de problema, que se reducía el tiempo del procedimiento, que era efectivo, que era seguro y que teníamos buena calidad de imagen para hacer este tipo de procedimientos sin ningún tipo de problema. Luego, más tarde, ha saltado al conocimiento público una preocupación como es la aparición de las lesiones en la mucosa esofágica y gastroesofágica relacionada con la sonda transesofágica en procedimientos de muy larga duración. Se ha postulado o se ha teorizado que estas sondas más pequeñas podrían reducir potencialmente estas lesiones en la mucosa esofágica, pero si bien no hay ningún estudio comparativo con sondas de adultos y sondas pediátricas. Por el tamaño y por la flexibilidad, pues potencialmente tendrían una ventaja en este área. Siguiendo avanzando en el tiempo, un poquito más adelante, fue General Electric la primera marca comercial que sacó una sonda con un tamaño muy reducido en el cual ya incluía capacidades tridimensionales con X-plane, es decir, imagen ortogonal, capacidad de hacer 3D y capacidad también de hacer MPR con muy buena calidad. Y posteriormente, la otra gran compañía de imagen cardíaca, Philips, sacó una sonda que tiene el mismo número de elementos componiendo su cristal matricial o su elemento matricial que la sonda de adultos de máxima categoría. Y aunque a pesar de que el tamaño es más reducido y permite articulación en los 4 planos igual que una sonda de adultos, está acreditada para uso por encima de sujetos de más de 5 kilos de peso. Y esta es la calidad de imagen que tenemos con este tipo nuevo de sondas que han surgido pues hace 2 o 3 años. Aquí vemos en la fila superior
la calidad de imagen de una sonda tope de gama de adultos X8 y en la fila de abajo veríamos la calidad de la sonda Mini 3D que podemos ver que es prácticamente comparable pues, en diferentes modos de visualización de imagen. Si, por ejemplo, vemos casos ya más destinados al intervencionismo, como puede ser la valoración de la válvula mitral o una orejuela, pues la calidad de imagen es claramente alta y nos permite diagnosticar, guiar y tratar con confianza. Por ejemplo, estos son casos de nuestro hospital con la sonda Mini 3D de lo que sería un cierre de orejuela en los diferentes pasos y se puede seguir todo el procedimiento sin ningún tipo de problema con la ventaja de tener imagen tridimensional, que como sabemos en el cierre de orejuela, para seleccionar el tamaño del dispositivo es claramente superior, cambia el outcome del procedimiento respecto de contar únicamente con imagen bidimensional. Pero se puede utilizar en procedimientos más complejos. Por ejemplo, aquí tenemos la otra banda. Si consideramos la orejuela un procedimiento fácil, aquí tenemos un reemplazo tricúspide ortotópico con una prótesis de acceso transyugular que es la prótesis LuxValve. Y aquí, en este caso, hemos hecho todo el guiado del procedimiento con una sonda Mini 3D y hemos podido guiar cada uno de los pasos sin ningún tipo de problema, incluidos planos de transgástrico, con lo cual es una sonda con mucho rango de capacidades. Pero claro, sabemos que en intervencionismo una de las herramientas que podemos utilizar es la fusión de imagen. La fusión de imagen nos gusta porque tiene ciertas ventajas, reduce el tiempo de procedimiento, la radiación, mejora los outcomes en algunos tipos de procedimientos y con sondas grandes de adulto hemos conseguido desarrollar, se han desarrollado elementos pues, que integran una información de alto valor en la pantalla de la fluoroscopia. Pero es que hoy en día, con estas sondas Mini 3D, funcionan exactamente, se pueden integrar dentro de los sistemas de fusión de imagen y podemos tener la ventaja de hacer un procedimiento con calidad de imagen tridimensional, con muy buena calidad de imagen bidimensional, todo tipo de dópleres, con la capacidad de fusión de imagen y con el paciente bajo sedación consciente sin necesidad de intubación y sin la necesidad de anestesia. En cuanto al ICE o al eco intracardíaco, simplemente unas palabras breves, pero también yo creo que es interesante tenerlo presente en el campo del intervencionismo. Siemens fue una de las empresas pioneras que desarrolló el eco intracardíaco, primeramente 2D, y ya desde el año 2007 tenía soluciones en las cuales se podía trabajar o entender el eco 3D para su posicionamiento y a partir del año 2012 para obtener volúmenes de 4D. Y esto es un desarrollo tecnológico muy importante porque en el cabezal de un catéter muy pequeñito introducían suficientes elementos como para generar un volumen de imagen de 3 o de 4 dimensiones. Aquí podemos ver, por ejemplo, la última versión del catéter de 4D y podemos ver, pues, por ejemplo, el MPR sobre un cierre de orejuela haciendo un spinning sobre un dispositivo de Watchman o, por ejemplo, un plano de una válvula tricúspide donde se identifican perfectamente sus velos. Recientemente, de hecho, se ha comercializado el año pasado en Europa. Otra marca, Philips, ha sacado también una sonda de ecografía intracardíaca 4D con 840 elementos y con la ventaja, pues con una serie de ventajas a la hora de la manipulación, ya que permite pues flexionar la sonda en diferentes posiciones, conseguir posiciones muy estables dentro del corazón y eso nos ayuda a mantener muy buena calidad de imagen y además una navegación bastante sencilla. ¿Calidad de imagen? Pues la calidad de imagen que tenemos para un eco intracardíaco, para mí esto es lo más alto que yo he podido ver. Tanto, pues, por ejemplo, un ejemplo de un cierre de orejuela, en el cual no se diferencia de una ecografía transesofágica, o, por ejemplo, un procedimiento de reparación mitral con técnica de borde-borde. O este último ejemplo, que sería un procedimiento de reparación tricuspidia borde-borde en sus diferentes pasos y que se puede identificar perfectamente cada uno de los elementos, de los velos, de si tenemos grasping y podríamos analizarlo. Incluso, ahora mismo la compañía está trabajando para integrar en la fusión de imagen esta sonda intracardíaca y poder tener también fusión de imagen basado en ello. Pero, ¿por qué hablamos de eco intracardíacos, esos de intervencionistas? Pues porque con el eco intracardíaco 4D, las personas de imagen continuamos siendo necesarios. ¿Por qué? Porque ellos pueden colocar el catéter en un punto determinado, pero todo el postprocesado de imagen, el MPR, las mediciones, el conocimiento que nosotros tenemos para extraer la información de la imagen y trasladarla al procedimiento, eso sigue siendo necesario. En un cierre de orejuela, como veíamos, en la identificación, por ejemplo, de la anatomía tricuspidia o en un procedimiento en el que tiene potencial este tipo de técnicas, como pueden ser las técnicas de reemplazo ortotópico en pacientes que tengamos limitación de calidad con la eco transesofágica, en algunos puntos nos podemos basar o apoyar en el eco intracardíaco con mucho MPR, con muchas capacidades de conocimiento de imagen para poder tomar decisiones.
Por lo tanto, y de cara a los mensajes finales, tenemos ahora mismo varias herramientas que nos permiten hacer procedimientos como la paciente que estamos viendo en pantalla, que es una paciente a la que se le está haciendo un cierre de orejuela, con sedación consciente, prácticamente consciente, con una sedación muy ligera, sin anestesia, acelerando los procedimientos, siendo efectivos, siendo seguros, siendo muchísimo más eficientes, sin renunciar a una buena calidad de imagen y sin renunciar a un éxito en nuestros procedimientos de cardiología intervencionista. Muchísimas gracias. Miguel Ángel, estás muteado. Raro en mí que esté muteado. Decía Ahora que sí. yo creo que, si os parece bien, vamos a pasar toda la discusión o los comentarios, tanto nuestros como de los alumnos o de los que nos visitan, para el final, ¿no? Bien, ahora pasamos realmente al motivo por el cual se generaron inicialmente las sondas pediátricas, las sondas pequeñas, que son la pediatría, ¿no? Enrique, cuéntanos cuáles son las indicaciones actuales y cómo manejas esta sonda en tu entorno de niños pequeñitos. Ya le he presentado anteriormente, Enrique es un experto, para mí una de las personas que mejor hacen además, porque una cosa es saber y otra es hacer, ecopediátrico desde hace 200 años, desde el Marañón, es la época primigenia del Marañón, hasta ahora. Enrique, ataca. Sí. Bueno, mirad, vamos a hacer una sesión un poco diferente, que os vamos a contar la experiencia en los tipos de sonda transesofágica en cardiología pediátrica. Como siempre, para mí es difícil en 15-20 minutos resumir toda la cardiología, pero vamos a hacer un intento de esto. Las Eso sería, indicaciones... perdón, imposible prácticamente. Es peligrosísimo un Es que cardiólogo vosotros pediatra. habláis solo de la orejuela y yo hablo de todo. Bueno, el ataque, no te digo. Entonces, ¿cuál es la diferencia en las aplicaciones en cardiología pediátrica? Que es muy raro en la época pediátrica que necesitemos el eco esofágico para el diagnóstico. Lo normal es que lo necesitemos para otras situaciones. Entonces, todo esto está mediado por la edad del paciente y el tamaño de la sonda. Y es lo que voy a intentar poneros al día con alguna sorpresa. Bueno, estas son las 4 sondas que hemos empleado y que os voy a contar. Hay 2 sondas que hemos usado, una ya no la usamos, en neonatología y en lactantes. La nueva sonda pediátrica, que para nosotros es pediátrica, para vosotros es mini, ya teníamos una mini mucho peor que esta, y una de adultos que nos pondría esos toppers de peso de 25 kilos. Lo que voy a plantear es nuestra experiencia con este tipo, 4 tipos de sondas en cardiología pediátrica. Y la vamos a dividir porque nos obliga al paciente a hacerlo así. Sondas neonatales y de lactantes, sonda pediátrica, que es la que vosotros llamáis mini, y sonda de adultos, que es la última que estábamos utilizando. Entonces, en neonatología y en los pacientes lactantes, ¿qué sucede? Si os fijáis, estos son nuestros criterios para utilizarla, que son en el intervencionismo y en el perioperatorio. Y la media del paciente en nuestras edades, en nuestros medios, de 3 kilos o 4 kilos cuando se están operando. Luego estamos ciegos, perdidos, para poder manejarlos en el posoperatorio. Entonces, tuvimos 2 opciones. Una fue usar la CUNAP, que ahora voy a explicaros, y otra, cuando llegó la sonda mini en el 2008-2009, la sonda micro, perdón. Entonces, a CUNAP, si veis ahí en la diapositiva, empezamos en el 2002 a hacerla. La hicimos por vía transesofágica, fuera del criterio que ponían las instrucciones. Empleamos esta sonda, ya veis que es muy chiquitita, prácticamente más pequeña que el tubo de respirar del niño, y fijaros qué paciente os he puesto. Es un paciente que está con el tórax abierto y en ECMO. Son pacientes intocables y es difícil que transtorácico pudiésemos hacer nada. Como os he dicho, no la usamos para el diagnóstico, pero la metemos por vía transesofágica y esa sonda era muy sencilla, solo un plano longitudinal, no tenía otros planos, pero nos permitía hacer esto. Ahí a la izquierda tenéis un paciente con una tetralogía de Fallot o un truncus, estáis viendo en posterior el esternón, y a la derecha pues el paciente estrella de la neonatología y de las complicaciones, que es una hipoplasia de ventrículo izquierdo, y fijaros, anterior una enorme aorta y en medio
un pedo pulmonar, una aorta, que es como una coronaria. Pero esa no era la idea principal, porque eso lo podíamos hacer transtorácico. La idea principal es la ayuda al intervencionismo, y el 80-90% de esos procesos en un neonato es la realización de una tiroxectomía para descomprimir la aurícula izquierda. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues lo podemos hacer de dos maneras. Lo podíamos hacer con un balón, pero si había un foramen oval, y lo podemos hacer con el septum cerrado con radiofrecuencia. Entonces nos vino sensacional poderlo hacerlo controlado con eco con estos catéteres. Aquí veis la secuencia. Primero intentamos, siempre en estas patologías, fijaros qué tal y qué tan grueso, fue imposible. Luego ya el segundo intento conseguimos pasarlo, y una vez que lo pasamos, pues con la guía, el stent, el control con eco y la descompresión de la aurícula. Entonces, así estuvimos hasta el 2008-2009, que apareció la sonda micro, y entonces dejamos de hacerlo. No tuvimos ni un solo problema. El problema que planteaban los teóricos, que era el control de la temperatura o el desinfectar la sonda, lo hicimos, y 20 años después no tenemos ninguna consecuencia. ¿Por qué os lo cuento ahora? Pues por lo que ha dicho Manu, porque a partir de hace estos últimos años se ha planteado de nuevo un boom de usar esta sonda, pues por vía esofágica, y además han aparecido esas 3 sondas que ha dicho Manu, que han mejorado la tecnología, siendo muy pequeñitas, pueden ser tridimensionales y siguen sirviéndonos para hacerla por vía transesofágica, si es que tuviésemos el dinero y el apoyo suficiente. Entonces, en resumen, estas sondas, en teoría, si no hay otra alternativa, nos servirían para neonatos y lactantes, siempre que resolvamos el problema de la reesterilización y la reutilización, y formalizar el equipo. En intervencionismo estructural, pues eso ya lo habéis dicho vosotros, pero yo me refiero siempre a por vía transesofágica, no por vía intravascular. La segunda sonda, que fue a partir del 2010, fue esta, la micro. Tuvimos, la verdad, al principio muchos problemas, se deterioraba rapidísimamente, pero bueno, fue una salvación poderla tener, porque pasamos, es una sonda muy sencilla, que la calidad no tiene la calidad de las sondas actuales, pero nos permitía llegar a niños de 3 kilos y 2 kilos. Entonces, fijaros que aunque de nuevo las indicaciones eran el apoyo en intervencionismo, nos permite hacer diagnósticos, pues, puestos los más bonitos. Ahí veis, es un doble orificio mitral, o más interesante, que es en el perioperatorio. Es un paciente pequeñito con un ROS, y fijaros lo que nos pasaba, ¿no? No salía de bomba, no salía de bomba, no salía de bomba, y en el control, pues ahí vemos que tiene una coronaria izquierda lesionada en esa trasplantación que han hecho de las coronarias. Y el último paso que os he puesto de ejemplo es en esto que llamamos procedimiento híbrido. Es un paciente chiquitillo con una CIV grande, entonces podemos optar a hacer un bundle, hacer la cirugía, o podemos optar a por esto, que es en quirófano, sin parar el corazón, pero haciendo cirugía extracorpórea parcial, a través de la pared libre del ventrículo derecho. El cirujano introduce una cánula y nosotros guiamos hasta el ventrículo izquierdo. Por ahí cambiará la guía, abriremos el lado ventricular izquierdo, el lado ventricular derecho, y soltaremos el dispositivo, con lo cual evitamos uno de nuestros mayores problemas, que es hacer parada cardíaca el primer mes de vida, porque eso a veces tiene muchas consecuencias, sobre todo en el desarrollo neurológico. Entonces, aunque esta sonda se considera que está ya trasnochada, para nosotros sigue siendo fundamental. Lo que hay que tener claro es que si pasamos de 10 kilos, la calidad de las imágenes, pues, son bastante limitadas. El segundo grupo es la famosa Mini X11, que para nosotros es la sonda pediátrica, y la 3 de... Si os fijáis, nosotros estábamos utilizando la X7, bueno, que es casi igual que la X8, y si veis, son prácticamente iguales en la calidad, la tecnología, pero nos hicieron el gran favor de bajar el tamaño y el diámetro en milímetros, y ahora podemos hacerlo en pacientes de 5 kilos. Antes teníamos que esperar a 30, y en ese nivel todos los pacientes nuestros ya estaban operados, ¿no? La ayuda sería relativa. Y con esta sonda, ahora mostraré unos ejemplos. Llevamos con ella poco tiempo, unos 8 meses. Primero os voy a poner unos cuantos ejemplos con la X7, que era la que estábamos utilizando ya en niños mayores. Bueno, primero es este de dónde realmente tiene su utilidad. Su utilidad, y la estáis viendo en CIAs especiales, está más claro en CIAs complejas, y en este caso que os he puesto, que es súper curioso, CIA tipo
seno coronario con defecto que nos permitió, pues haciendo una reconstrucción 3D, quitar el suelo del seno coronario y ver el defecto. Incluso ayudarnos a plantear si lo podíamos cerrar por vía percutánea en vez de por cirugía. Lo otro que se beneficia, no hay ninguna duda, pues son los tractos de salida. Eso no vamos a decir nada, pues manejando ganancias. Ahí estáis viendo debajo la membrana subaórtica y el nivel de apertura por debajo de la válvula. Y aquí tenemos más problemas cuando usamos el lado derecho. Y aunque aquí estáis viendo la implantación de una prótesis pulmonar en un faló, pero la verdad es que aquí solemos tener más dificultades. Y os pongo un caso complejo con esta sonda, que es la estrella de la complejidad, que es lo que estáis viendo, que es una transposición de grandes arterias con un Mustard Senix, que ahora ya no se ven, queda algún paciente con 40, 50 años y algunos que se hacen con sobre 2 o 3 años cuando son transposiciones congénitamente corregidas. ¿Qué vemos aquí? Que hemos hecho una especie de cortria triatum con una CIA para desviar las venas pulmonares al lado derecho del corazón. ¿Cómo se ve eso? Esto sí es un reto para el cardiólogo. Pues fijaros, vamos a hacer el plano, esto que estáis viendo, es un plano 0 grados, este es el codo, que es la imagen que veis arriba con las venas pulmonares. ¿Y cómo se ve la llegada de las venas cavas a la aurícula izquierda? Pues ese plano a 90 grados, en sagital, veis que la imagen podría deciros, tiene un cortria triatum y todo el mundo me diría que sí. Y es los 2 pisos que hacemos dentro de la aurícula para redirigirlas. ¿Cómo se ve con 3D? Pues todavía es un poco más complicado. Pues ahí lo podemos ver de frente, con lo cual podemos valorar una de las mayores complicaciones de esta cirugía, que es que se estreche ahí y produzca edema pulmonar, y podemos valorar, ahí lo que estáis viendo es la válvula mitral y la llegada del túnel de la vena cava superior a la aurícula izquierda. Como veis, estas imágenes ya se empiezan a complicar y, como os he dicho, este es el sitio más complejo. Se nos puede estrechar y si podemos, guiados con el eco, podemos hacer tratamiento percutáneo por vía retrógrada desde la aorta. Y ahí veis el ejemplo, fijaros lo que nos ha pasado. El stent casi se nos cae en el lado derecho. ¿Por qué? Pues porque se paró el paciente al hacerlo, entonces tuvimos que hacerlo rápidamente. Y aquí veis cómo se quedó casi todo en la aurícula derecha metido. Y ahora sí, vamos a la sonda. La sonda llevamos 8 meses. Deciros que bueno, pues es una teoría magnífica. Ahora haremos el resumen y vamos a ver qué recorrido hemos hecho. Con esto no hay ninguna duda, nos permite valorar la CIA, valorar el tamaño, seguir el catéter, dirigir el procedimiento. Pues ahí las imágenes son magníficas, mucho mejores que las que teníamos con la sonda pediátrica transesofágica, y además el color ha mejorado muchísimo. También nos permite valorar. Ahí pone 5 kilos, la verdad es que estamos haciendo algunos de 3,5 kilos, 4 kilos, ¿de qué depende? Del anestesiólogo que trabaja contigo y de la paciencia. Entonces veis que las imágenes son buenas, hemos usado todas las posibilidades de la técnica. Mirad qué bonito queda, ¿no? Aquí, con la translucencia, hemos planteado, nosotros al cerrar la CIA no ponemos balón, medimos el orificio y sobre eso calculamos. Esto probablemente nos ayude a hacerlo más exacto. Y la última parte es esta, que el color es magnífico, el resultado en tiempo real es excepcional, y en este caso, bueno, pues estáis viendo un ejemplo. Todo esto es de este mes, porque los hemos hecho este mes. Veis que el defecto está en medio del dispositivo, no estaban los bordes están bien, entonces nos permite hacer todo lo que hacíamos antes con mucha más calidad. Aquí está el dispositivo colocado, podemos detectar todo lo que queramos, el borde, cómo lo podemos ver que está insertado. El siguiente punto sería valorar con esta sonda los tractos de salida. Y lo mismo, pues tiene una calidad magnífica, podemos ver tracto de salida, continuidad mitroaórtica, que para nosotros en nuestra patología es muy importante. Podemos ver la válvula pulmonar, pues, aórtica desde el lado del infundíbulo. Podemos hacer con unas imágenes de altísima calidad todas las valoraciones que queramos. Y además, una sorpresa agradable ha sido el dado derecho, porque como sabéis hay un montón de pacientes con válvulas percutáneas, falós, conductos, y a veces es muy difícil ayudar. Y fijaros que calidad, vemos válvula pulmonar, vemos tracto de entrada, tracto de salida, podemos calcular
hasta diámetros y ayudar en la elección de la válvula que queremos. La siguiente utilización que hemos hecho es en esto que hacíamos con la QNAP o con la Micro-T, pues una valoración de una stem para descomprimir la aurícula, pues no hay duda, nos permite organizarlo, colocarlo en su sitio sin ningún problema. Y aquí está el kit de esto. Esto antes no lo podíamos hacer en nuestros pacientes y están las cardiopatías complejas. Aquí viene la ayuda. Claro que es una hipoplasia de ventrículo izquierdo con una atresia mitral, con su CIA, con su válvula tricúspide, y esto, que es una gran ventaja, tener dos planos en tiempo real para nosotros ha sido fundamental. Y estoy viendo el 4 cámaras, pero estoy viendo un sagital con el tracto de salida de la arteria pulmonar y de la aorta. ¿Cómo se valora aquí? ¿Qué ayuda damos nosotros? Pues tenemos que valorar que la CIA no se haga restrictiva, porque es el único sitio de que la sangre y venas pulmonares pase al lado derecho, que la válvula tricúspide funcione, qué tamaño de aorta tiene y que no se estreche el tracto de salida. ¿Y somos capaces con la nueva sonda? Pues vamos a ir por orden. Aquí tenéis, bueno, pues imagen preciosa, la estamos viendo de frente. Esta es la comunicación entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha, sin obstrucción. Esto es el tracto de salida. Aquí veis la aorta pequeñita y el tracto de salida es muy importante, sí, porque desarrollan, ahí veis que hay una especie de banda, obstrucción en la salida, y antes no podríamos hacer. Lo siguiente es valorar nuestra hipoplasia de ventrículo. Aquí estáis viendo, es un ventrículo hipoplásico. Si esto progresa y mejora, nos permitirá valorar volúmenes y hacer indicaciones. El tamaño de la aorta, de la mini valvulita, que para el cirujano es fundamental y para el pronóstico. Y fijaros, es una válvula pues, monocúspide, hipoplásica severa y muy bonito con la translucencia. Lo último que hay que dar valor a la válvula tricúspide, que son más difíciles de valorar, y veis que, bueno, con mucho trabajo hemos conseguido verla por arriba, por abajo. Luego, creo que, bueno, que es una gran sonda. Además, hay una cosa que tenemos en la cabeza que no hemos probado, que es ver si con esta alta densidad de la sonda podemos hacer demostraciones tridimensionales e impresión. Todavía no hemos probado. Esta está hecha con TAC, pero es el siguiente objetivo para hacer. Y por último, pues deciros que es una sonda perfecta para nosotros, independientemente, se ve bien con pacientes pequeños, medianos o grandes, se ve bien solo con la adquisición de un latido, tiene capacidad de fusión que las otras no tienen, y tenemos siempre el mismo problema, que es la curva de aprendizaje, que es un poco dura y hace que la gente se escape un poco de esto. Bueno, nada más. Muchas gracias, Enrique. Una anécdota que no sé si se acordará, Enrique. Nosotros estuvimos juntos en el Marañón, yo creo, 20 y pico años. Y a mí me habían dado, tenía que dar en Latinoamérica, no me acuerdo dónde, una charla sobre tridimensional y nuevos avances. Y nosotros habíamos trabajado mucho con ACUNAP. De hecho, yo creo que de los primeros grupos en el mundo que trabajó con ACUNAP en adultos. Y pasé estábamos muy separados en el hospital y digo, Enrique, ¿y esto en niños? ¿Habéis hecho cosas en niños? Porque no hay nada publicado. El primer trabajo con Acunapes de un francés, que no me acuerdo cómo se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, de Lyon, me acuerdo. Esto es en el 2008. Y yo me acerco a hablar, esto es en el 2005 o 2006. Y me dice Enrique, no había publicado nada en el mundo. Me dice, oye, ¿no habéis metido la sonda esta? Dice, sí, hombre, tenemos una serie de 200 y pico. Digo, ¿cómo que tenéis una serie de 200 y pico? ¿Y cómo la publicáis? Es que, Enrique, vosotros no publicabais. No somos Era trabajarlo publicadores, desgraciado, ¿no? no somos publicadores. Después Sí, yo creo que... nos llevamos 100 hasta ahí. Me dijiste, llevo 100, digo, pero no puede ser que te visten y no está escrito eso. Después creo que presentaste una serie en European, después Sí, pero el año 2008, 2009, pero ya ahí, lleváis 200 años haciendo casos sí, que nadie sabía. sí, ahí se quedó porque apareció la micro. Entonces, Sí. bueno, Bueno, pues, ya, pero es un poco la historia que me hace gracia, porque vosotros erais ahora, fundamentalmente trabajadores, porque vamos a sí, ver 200 o 100 el sí. año 2005. Ya te digo que el primero yo creo que es un Circulation del 2008, y vosotros lleváis ya 200 y pico. Bueno, muy bien, como comentario, ¿no? Muchas gracias, Enrique, después hablamos, ¿no? Al final. Y pasamos a la última charla, que es una visión ya un poco diferente, ¿no? Dentro de avances en ecocardiografía, aquí ha predominado en las dos primeras charlas pues las ondas chiquititas. Luego vamos a hablar por algo que es interesante, ¿no? Los nuevos métodos de análisis de la imagen, con eco transtorácico, con eco transesofágico, uno se pregunta si son algo más que bonitos.
decir, realmente es algo más que bonito la transiluminación, todo esto que nos va a contar ahora el doctor Alberto Agustín Loeches. Alberto, ¿realmente esto es bonito por transesofágico o tiene alguna utilidad real con rentabilidad diagnóstica? Cuando tú quieras. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Primero, agradecer la invitación, la verdad que es un honor formar parte de este panel. Y bueno, voy a hablar un poco sobre las novedades que tenemos en las nuevas sondas y equipos de transesofágico. Pues todo lo que os voy a contar y hemos visto ahora son imágenes muy bonitas, pero quizás lo fundamental es tener una imagen 2D mucho más fina, mucho más refinada, porque esto es lo que nos va a permitir luego tener imágenes 3D, TrueView, etcétera, excelentes, ¿no? Y las nuevas sondas lo que consiguen con diferentes algoritmos es partir de una imagen madre, pues excelente, con una nitidez que nunca antes habíamos conseguido, ¿no? Y esto nos ayuda mucho en los procedimientos también de intervencionismo. Por ejemplo, la tricúspide teníamos muchísimos problemas para ver la válvula y es con estas nuevas sondas pues lo estamos viendo mucho mejor. Y como os he comentado previamente, pues estas nuevas sondas tienen todas las capacidades y tienen una muy buena calidad de las imágenes 3D y MPR también. Estas son algunas de las imágenes que proporcionan las sondas nuevas. Esta, por ejemplo, es una prótesis mitral biológica, una estenosis aórtica a la izquierda, un mixoma a la derecha. Bueno, imágenes espectaculares que nos proporcionan los nuevos equipamientos. Estas son imágenes del nuevo equipo que acaba de salir al mercado de General, que tiene, la verdad, una definición de la imagen 3D increíble que nunca antes habíamos visto, creo. Si os fijáis ahí la válvula aórtica, como vemos los velos, también la mitral, yo creo que nunca habíamos visto tan buena definición en el 3D y nos permite ver pues todas las características de las paredes del corazón y de las válvulas con mucho mayor detalle de lo que veíamos antes, que era una forma bastante más grosera. Podemos ver las indentaciones perfectamente, el calcio, de una forma mucho más aproximada a la realidad, ¿no? Y las imágenes con color, por supuesto, también son muy mejoradas y nos permiten pues, entender mejor dónde están los jets, dónde se originan, cuáles son sus dimensiones. Esta, por ejemplo, es una prótesis mitral biológica con una dilatación severa de la aurícula izquierda. Fijaros cómo vemos la pared de la aurícula izquierda, cómo se ve el detalle anatómico de la pared de la aurícula izquierda. O esta otra prótesis mitral mecánica con varios leaks posteriores. También las imágenes 3D color son tan buenas que, bueno, vemos con mucha mayor facilidad dónde están los leaks y un poco su grado de severidad. También la válvula aórtica, como habíamos visto antes, la estamos apreciando con un detalle mucho mayor, anatómico, de lo que teníamos antes. Pero quizás la mayor beneficiada es la válvula tricúspide, porque la válvula tricúspide hasta ahora la hemos visto muy mal, porque es una estructura anterior que está lejos de la sonda y veíamos muy pobremente los velos. Eso nos dificultaba mucho los procedimientos. Los primeros clips en tricúspide sufríamos mucho, no veíamos prácticamente nada. Estas nuevas sondas, como veis, nos ofrecen una imagen mucho más nítida, más clara de los velos de la tricúspide y, por tanto, las imágenes 3D derivadas, como veis, también son muy buenas. Nos permiten ver los déficits de coaptación, incluso medirlos, como veréis después, de manera bastante sencilla, como veis aquí, alineando los ejes, los MPR es otra cosa que es buenísima en estos nuevos equipamientos, con una imagen 2D derivada de alta calidad y nos permite pues, ver, como veis aquí, un defecto de una válvula tricúspide de manera perfecta. También se ve muy bien el color 3D en esta tricúspide que veis aquí y esto nos permite hacer también planimetrías del 3D del orificio regurgitante con una precisión que antes pues prácticamente era nula en la tricúspide. Aquí veis una imagen de MPR de la tricúspide con color y si veis la imagen superior derecha se define bastante bien con color lo que es el orificio, ¿no? Podemos hacer una medición del ORE 3D un poco más real de lo que hacíamos antes o bueno, la tricúspide prácticamente era imposible hacerlo
hacerlo antes y ahora, como veis, sí que se define bastante bien el orificio regurgitante. Otra cosa que ha mejorado son las imágenes transgástricas de la tricúspide, nos dan una definición mucho mayor, podemos ver los velos bien, sabemos que la anatomía de la tricúspide es muy compleja, tenemos una clasificación ahora nueva muy complicada que a todos nos cuesta y estas nuevas sondas pues, nos dan un mucho mayor detalle anatómico de los velos y también con el color vemos muy bien por dónde está fugando la válvula, que esto de cara al tratamiento percutáneo pues es fundamental para ver dónde vamos a poner los clips. Las imágenes transgástricas, como digo, han mejorado mucho y eso ha permitido también tener imágenes 3D, como veis aquí, desde el transgástrico, que nos permiten ver bastante bien la válvula, incluso el defecto, el gap, ¿no? El defecto anatómico se puede ver bien en las imágenes 3D. Las imágenes de MPR, como se ha comentado antes, son excelentes de estas nuevas ondas. Fijaros el detalle anatómico de los velos, cómo se ve de bien el subvalvular y se puede ver con bastante precisión el orificio residual, ¿no? El orificio anatómico de regurgitación, como veis en la imagen superior izquierda, con el 3D o con el mismo 2D podemos obtener imágenes bastante reales de lo que es el orificio o el gap, llamémoslo como queramos, y medirlo, ¿no? Sabemos que hay unas medidas que nos van a contraindicar poner un clip y con estas imágenes podemos verlo mucho mejor. Estas son más imágenes transgástricas, vemos muy bien el subvalvular, el detalle anatómico de los velos, como veis aquí, es tremendo y ya digo, obtenemos imágenes que nos permiten medir muy bien lo que es el orificio regurgitante, ya sea sin color como con color. Con color, por ejemplo, esto es una imagen con color bajando la línea de base y bueno, vemos el PISA como hemos visto toda la vida, pero probablemente mejor visto, la vena contracta, el jet regurgitante y bueno, si en el eje corto si paramos la imagen, pues podríamos hacer, este es un jet bastante extenso, si ves la imagen inferior izquierda, se podría planimetrar perfectamente todo ese área regurgitante, ¿no? Medirlo con un poco más de precisión o mucha más precisión de la que teníamos antes. También nos permite evaluar muy bien el subvalvular de la tricúspide. Sabéis que nos interesa ver mucho dónde está el músculo papilar, que es lo que marca la separación entre el velo anterior y el posterior, y pasando el X-plane por ahí, generalmente vemos a ver si está ahí el músculo papilar. ¿Vale? Con estas nuevas sondas, pues vemos con mucho mayor detalle todo ese subvalvular. Fijaros en esta otra imagen también, donde vemos la imagen súper bien el músculo papilar anterior y tenemos con estas imágenes menor dudas, ¿no? Entre la separación anatómica del velo anterior y el posterior. Todos estos nuevos equipamientos, por supuesto, nos dan todas las mediciones automáticas que nos podamos imaginar, tanto de la tricúspide como de la mitral. La orejuela también nos va a ayudar los nuevos equipos. Tenemos mejor imagen de la orejuela, como ha contado Manu, pues hoy en día pues el cierre de la orejuela con las imágenes que tenemos pues es bastante sencillo. También hay posibilidad de poner contraste y obtener mejores imágenes de las que teníamos antes. Tenemos también una opción interesante que es el X-plane flexible, que nos permite mover de manera independiente los grados de las dos imágenes, como veis aquí en esta reproducción. Puedes tener la imagen izquierda en unos grados determinados y la derecha ir rotando el X-plane de manera independiente, o sea que no tienen que estar obligatoriamente a 90 grados. Esto nos facilita la exploración de la tricúspide y hay algunas herramientas automáticas pensadas para intervencionismo, están concretamente desde General, donde clicas este botón y te hace directamente un 3D MPR de la orejuela con todos los planos alineados, no lo tienes que estar rotando, colocando y estas herramientas son muy pensadas para el intervencionismo para de forma rápida pues obtener los planos para guiar al hemodinamista. Otra herramienta interesante es el 2-click align, donde con dos simples clics, por ejemplo aquí sería en el catéter y en el clip, te orienta todos los planos del MPR y de una pues tienes en un segundo, tienes el eje corto, el 3D y los ejes largos alineados sin tener que estar rotando los ejes que nos da tanto trabajo y perder tanto tiempo en la sala de hemodinámica, ¿no? Y bueno, voy a hablar un poco también de TrueView y de Glass. Ya habéis puesto muchas imágenes, son
otra forma de ver el corazón con mayor detalle, ¿no? Con una imagen diferente del corazón y que quizás en el futuro vamos a saber para qué sirve todo esto. Todavía es pronto, ¿no? Lo estamos empezando a usar. Pero bueno, el caso que aquí veis algunas imágenes, por ejemplo, de la mitral con TrueView, que tiene además la opción de cambiar el foco de luz, eh, moverlo de posición y eso nos va a dar un sombreado diferente. Dependiendo de dónde localices el foco de luz y la profundidad, te va a dar un sombreado diferente, que eso no lo teníamos en las imágenes 3D clásicas, ¿no? Y tenemos, como veis, pues una mayor definición anatómica, ¿no? De lo que es la válvula mitral. En este caso, le podemos poner el color, por supuesto, a las imágenes de TrueView y ver bien por dónde salen los jets regurgitantes, ¿no? Es una imagen complementaria a lo que teníamos antes. Esta es una imagen TrueView de un prolapso de P2 con 2 cuerdecitas rotas. Bueno, pues son imágenes diferentes, bonitas y bueno, vamos a ver en el futuro para qué nos sirve todo este tipo de imágenes. Este es un Barlow donde vemos con imágenes de TrueView pues el prolapso de todos los festones, vemos TrueView con color, vemos por dónde salen los jets. Este tiene poca insuficiencia, es un prolapso bastante compensado de todos los velos. Con el TrueView y con el Glass, pues vemos por dónde salen esos pequeños jets de insuficiencia, un poquito mejor. Esta es una estenosis mitral reumática con TrueView a la izquierda, con Glass a la derecha. Y bueno, la verdad que se ve bien el orificio anatómico, las comisuras, se podría medir bien el área, ¿no? Son herramientas que nos pueden ayudar, ¿no? Probablemente no sean imprescindibles, pero nos pueden ayudar. Esto es en la prótesis mitral biológica que veíamos antes en 3D, ahora con el TrueView. Y bueno, por ver un poco todo el detalle del anillo protésico, de los velos, de la pared auricular. Con estas imágenes podemos aplicar, tanto con el TrueView como con el Glass, diferentes grados de transparencia. Este es un paciente con 2 clips. Y bueno, dependiendo de la transparencia que queramos, pues podemos obtener unas imágenes que nos interesen con más transparencia o con menos. ¿Para qué sirve todo esto? Pues bueno, se está haciendo mucha investigación. Esto es un trabajo que hemos hecho nosotros. Nos dimos cuenta que con el TrueView, bajando la ganancia, veíamos un molde de calcio en la válvula mitral. Si veis la imagen del inferior central, cuando bajas la ganancia te quedas con algo que parece el calcio y bueno, empezamos a ver que efectivamente que tenía una muy buena correlación con lo que era el calcio del TAC. En la imagen inferior derecha, en el centro con TrueView, y hicimos un estudio, bueno, lo hizo Patricia Maya, todos la conocéis, y encontramos que hay una correlación bastante buena entre el MAC, entre el calcio evaluada por TrueView con el TAC. Y esto lo hemos presentado en el Congreso Europeo y en el Congreso Nacional este año. Bueno, una muestra de que estas nuevas herramientas, pues, que no es solo bonito, sino que puede tener ciertas utilidades que lo vamos a ir viendo en el futuro, ¿no? La aeroescuela, pues ya hemos visto muchas imágenes aquí. Con estas nuevas herramientas la vemos mucho mejor. También tenemos herramientas de medición automática, donde el sistema, como vais a ver aquí en esta animación, le dices en qué momento del ciclo lo quieres medir, que suele ser en sístole, ¿no? Cuando está más dilatada, colocas los ejes, le dices dónde lo quieres medir. En este caso van a medir a nivel de la circunfleja y el sistema te mide de forma automática las áreas, los perímetros de la orejuela, ¿no? Esto lo tienen todas las compañías. Y las imágenes de glass o imágenes cristal, pues otra forma nueva de ver el corazón, que, como digo, en los próximos años iremos descubriendo para qué nos va a servir, ¿no? Si son imágenes bonitas o además van a tener utilidades. En las imágenes glass, pues tenemos más sustraída lo que es la imagen de los tejidos cardíacos y vemos de forma un poco más aislada lo que es el jet. Y podemos ver un poquito mejor la localización del origen, ¿no? Del jet, ¿no? De la vena contracta donde está originado. Todas las compañías están desarrollando este tipo de imagen glass, también con color, como veis aquí. Y bueno, como digo, imágenes muy bonitas y que bueno, les estamos empezando a usar para ver qué nos van a aportar en el futuro. Las orejuelas salen muy bonitas también con estas modalidades de imagen. Podemos incluso tener como molde de la orejuela izquierda, como veis aquí.
o en esta otra imagen. Y podemos ver cualquier cosa del corazón. Por ejemplo, este es un mixoma con TrueView. Pues bueno, nos ofrece un poco mayor detalle de la rugosidad, de la superficie, de la masa, yo creo, que las imágenes que teníamos anteriormente. Este es otro mixoma diferente con Glass. Y bueno, es una imagen diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Este es un caso que hemos tenido recientemente, una rotura de músculo papilar por un infarto, que todas las imágenes que tenemos son de hace un montón de años siempre, ¿no? Porque son complicaciones antiguas. Aprovechamos para hacerle 3D, también le hicimos Glass y se veía muy bien la cabeza del músculo papilar ahí, como veis en el turbio, prolapsar en la aurícula izquierda. La imagen con color también veíamos todo el jet regurgitante. Hicimos imágenes transgástricas donde se veía muy bien la rotura de la cabeza del papilar. En la imagen 3D pues salía muy bonito también la cabeza del papilar amputado y el pelo anterior con el músculo papilar en movimiento. Podemos sacarle también imágenes con TrueView. Como veis ahí, la cabeza del papilar roto y el velo anterior con el resto del músculo papilar moviéndose. Bueno, son imágenes nuevas que no estábamos acostumbrados a ver. Desde luego, muy bonitas son. Y bueno, añadir lo que ya han comentado Manu y Enrique, todo esto que os he contado, lo vamos a poder hacer de una manera muy similar con las ondas de tamaño reducido, que las estamos usando ya hace pues, un par de años en nuestro hospital, con un resultado bastante bueno. La sensación es un poquito más difícil de manejar al ser un poquito más floppy, no tener tanto soporte como la sonda grande, pero cuando uno se entrena y se adiestra, pues al final la verdad que obtienes imágenes bastante similares que con la sonda grande y al final, bueno, para el paciente es mucho mejor, sin duda, ¿no? Menores riesgos de complicaciones, etcétera. Y como se ha comentado previamente, pues estas sondas tienen todas las capacidades con un poquito menos de calidad, eso sí, todavía que la sonda grande, con menos de resolución, pero tienen todas las capacidades, como hemos visto aquí, de TrueView, Glass, etcétera. Este es un prolapso de A2P2 visto con la Mini, con TrueView. Bueno, en fin. Y bueno, un poquito el resumen de la charla, pues los nuevos equipamientos sobre todo nos dan una imagen 2D espectacular que nunca habíamos tenido. Eso es la base de todo. Por supuesto, también ha mejorado el 3D, 3D color, los MPR. Los MPR, como se ha comentado previamente, son excelentes. Nos ofrecen unas imágenes con una nitidez increíbles en la imagen 2D. Tenemos herramientas automáticas que acortan el tiempo de exploración y están muy dedicadas para el intervencionismo. Y la sonda Mini 4D, la verdad, estamos encantados con ella, ¿de acuerdo? Pensamos que el futuro pasa por ahí, ¿no? Y es posible que en pocos años estemos haciendo todos los estudios con la Mini, porque la verdad que el resultado es prácticamente equivalente. Reducimos los riesgos, reducimos la sedación, menos necesidad de anestesia, menos complicaciones, pero que nos va a tocar trabajar con ellas en el futuro. Así que eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Por favor, si os ponéis todos juntos. Una anécdota que no sé si sabéis, pero es una anécdota un poco en recordatorio a Roberto Lan. Ya sabéis que Roberto Lan, que es el padre de muchas de las cosas que se han dicho aquí, tanto el 3D transesofágico como el TrueView, pues falleció el año pasado. Y hay una anécdota buenísima que Barcenía se acordará de ella porque lo grabó él. Éramos muy amigos de él. Y dijo, hablaba muchísimo, dice, Miguel, tengo una cosa que es que ni te la vas a creer, pero es que no la puedo presentar. Y dice, bueno, pues llámame que lo vamos a presentar. Y por primera vez el trío se presentó en una sesión que grabó él con la SIE, con la Sociedad Española de Imagen Clara, que trajo un follón después porque no estaba ya, se presentaba una semana después en el ASE. Entonces hay una charla por ahí que se presenta por primera vez el Triview, nos hizo ese homenaje y le costó un problema con Philips. Pero bueno, un homenaje al recuerdo, ¿no? Porque como sabéis se ha muerto hace un año de una manera inesperada. Bueno, pues vamos al ataque, chicos. Abrimos el turno de preguntas. José Juan, Carolina, no sé si estáis por ahí. Un turno abierto, por supuesto, cualquiera que quiera puede bueno, pues esperar que los
profesores le contesten. ¿Alguna pregunta, José Juan? Oye, nos Sí, gustaría veros las caras. espera, Si es yo posible, tengo... María Cabrera, Euclides, Horacio, Ángel, todos los que estáis ahí, si os ponéis la cara, no parece que estamos hablando contra un frontón. Si no queréis, no, si estáis haciendo algo indecoroso, pero si no, nos gustaría que os conectaseis con la cara, si es posible. Hola, Horacio, ¿ves? Hola, Horacio, fenómeno. Abriros un poco. Y bueno, pues venga, José Juan, perdona que te he cortado. Sí, Sandra, yo tengo gracias. yo Muy tengo bien. una pregunta para Manu y para Alberto. Yo creo que me contéis de verdad de la buena. ¿Tenéis tenéis el paciente preparado para hacer el transesofágico y tenéis la maleta con la sonda normal y la sonda mini, las dos? Podéis elegir la que queráis. ¿En qué paciente no usaríais la mini? Esa es una buena pregunta, sí, señor. Pues yo lo único en la tricúspide, probablemente donde hemos hecho algunos que se han visto bien, pero todavía tenemos que evaluarlo mejor. De todas formas, si se podría probar y si la imagen que te dan no es buena, pues la sacas y metes la grande. Yo creo que vamos a acabar haciéndolo en todos los pacientes. En cavidades izquierdas, desde luego, yo creo que Manu estará de acuerdo conmigo, lo que es el lado izquierdo, prácticamente equivalente para mí. Sí, yo creo que depende un poco del contexto. Yo creo que si es para con intención de diagnóstico, yo creo que se podría prácticamente utilizar en todos los casos y si el estudio, pues, por la circunstancia que fuera, no es concluyente. Yo creo que pacientes, por ejemplo, con hernias de hiato muy grandes, con deformidades esofágicas, pacientes con tamaño corporal muy grande o muy obesos, podemos tener más dificultades con la sonda grande y con la pequeña. La pequeña, como decía Alberto, al ser un poquito más blanda, tienen un poco más difícil poder conseguir un contacto adecuado. A lo mejor en esos pacientes puede ser un poco más difícil. Con la intención de intervencionismo, si el paciente se va a someter a anestesia general porque necesitamos que el paciente esté completamente quieto durante el procedimiento, pues si ya tenemos anestesia general, procedería con la estándar. Pero si no vamos a sedar a anestesiar al paciente, sino que vamos a hacer una sedación, la mini tiene la ventaja de que en vez de hacer 2 procedimientos en una mañana, podemos hacer 5. Entonces, al final, en términos de coste-eficiencia, mejora mucho el rendimiento de una sala de intervencionismo. ¿Cuántos casos, Manu, cuántos casos de realmente se hace una sedación consciente? ¿Y cómo, es decir, reducen realmente la anestesia general? ¿Qué porcentaje? Lo has dicho ahí un poco. ¿Cuántos casos se hacen con anestesia consciente? ¿Y No, cómo manejáis el rescate de una vía aérea y el movimiento de un paciente que durante una maniobra crítica empieza a moverse? nosotros trabajamos en un hospital público con un horario de 8 a 3. De 8 a 9 al final pues es un poco la gradilla de la puesta del día, con lo cual al final el momento de empezar son las 9. A las 2:30 las enfermeras ya te amenazan de muerte, con lo cual el tiempo está limitado, como esto ocurre en todos los sitios. Y en ese espacio podemos hacer 4 o 5 casos de intervencionismo estructural en una sala, o sea, sacando al paciente, metiendo al paciente. Esto con anestesia sería completamente inviable. Y el manejo de la vía aérea, trabajamos con remifentanilo y con midazolam, o sea, una estrategia estándar. Y en principio es muy, 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 muy raro que tengamos cualquier complicación o de depresión respiratoria o de movilidad del paciente. Hace falta sentirte cómodo y tener una enfermería y unos médicos acostumbrados a hacer pseudonalgesia profunda o más o menos profunda, pero consciente. Bien, ¿alguna pregunta más? Realmente entonces parece que se quedaría dos escenarios, ¿no? El vuestro, el de Manu, el intervencionismo está claro, el de los pediatras y el resto quedaría, ¿me podéis dar fuera del intervencionismo y la pediatría? Yo creo que no habría, ¿hay alguna indicación que el uso de una sonda mini fuese útil? Os lo pregunto a los tres. Nosotros lo estamos usando mucho en pacientes que te cuesta pasar la sonda, que bueno, recuerdo que hemos hecho auténticas barbaridades en el pasado para pasar una sonda. A hoy en día, cuando notamos resistencia, desistimos y cogemos la mini. Y siempre que lo hemos hecho un estudio concluyente con la mini, por lo tanto yo creo que hoy en día no tenemos que tomar riesgos si notamos resistencia, directamente cambiar a la mini, creo yo. Sí, bien, perfecto. Bien, puede ser comodidad, pero un poco también por comodidad. Yo he hecho miles de transesofágicos y yo no recuerdo, como siempre hay el duro, pero eso es uno de cada muchos, ¿no? Yo he roto un esófago, creo que muy poco se había roto un esófago, lo digo en broma, ¿no? Vamos, en broma, en serio. Fue un paciente, una unidad de vigilancia intensiva que estaba en situación crítica y estaba todo el esófago esfacelado y bueno,
pero no es lo normal, ¿no? Realmente tienes muy pocos casos, ¿no? En que tengas complicaciones. Bueno, Sobre todo que más pero cómodos. con que tengas una complicación al año, Sí, ya bueno, es, porque bien. son complicaciones graves. Sí, sí, Y bien. luego muchas de las lesiones finas, como ha contado Manu, pues no sabíamos que las producíamos, ahora se están Sí, haciendo más pequeño, más estudios. cómodo, está clarísimo, sí. Cuando lo están mirando un poco más a fondo con endoscopia, pues están viendo que ¿Sois de los que creéis que acabaremos todos utilizando sondas minis? Y Miguel Ángel, en que sea sin complicaciones, tú y yo y todos hemos hecho muchos transesofágicos en los que el paciente está menos de lo que nos gustaría y Sí. que el transesofágico lo pasa mal el paciente Sí, estamos de acuerdo. y lo pasas mal tú. No, Entonces, yo si a mí me tiene que hacer un con transesofágico, la mini yo es quiero mucho una más sonda sencillo. mini, ¿eh? De todas Yo tengo formas, Perdón, sí, no si iba me muy permitís. rápido. Perdón, Manu, sí, tú. No, Didi. Iba a hacer una comparación muy rápida, que yo creo que los hemodinamistas preferían hacer los cateterismos por femoral, pero han tenido que aprender a hacerlo por radial, que es mucho más incómodo porque es mejor para el paciente y más seguro, ¿no? Sí. Y yo creo que es algo similar. A nosotros nos gusta más hacerlo con la grande, evidentemente, pero para el paciente es mejor con la mini y nos tendremos que acostumbrar. Sí, perfecto, sí. Enrique, nos olvidamos que con los pediatras casi no queremos hablar porque nos dais miedo. El caso que has puesto era para morirse, ¿no? Es que la mini para nosotros es la MASI. Claro. Cuando habláis, esa es usar la otra prácticamente no la usamos cuando tienes niños de 80 kilos. Sí. Pero esa mini que estáis hablando de la rutina, la verdad es que tocaremos madera. En, no sé, 30 años, cero problemas hemos tenido. Eso Bueno, que pues, lees de complicaciones y ya no ha estado tiempo a que llegase alguno con su esófago estrecho y que no nos hayamos enterado, ¿no? O sea pero María, mini para nosotros es MASI. María, ¿alguna pregunta o de los alumnos del máster que están por aquí? O bueno, de cualquier alumno, si hay alguna pregunta, ese es el momento, y si no, calle para siempre, como decía. María. Lo que es comentar que nosotros trabajamos en todo lo que es intervencionismo como un heart team. Yo soy anestesióloga y trabajamos, el operador se siente mucho más cómodo cuando tiene a la cabeza alguien que es capaz de manejar en la vía aérea y usamos mucho sedaciones profundas y hemos tenido una muy buena calidad del procedimiento y un muy rápido recambio de pacientes. Y me parece un poco osado usar Remi y Dormo sin que esté un anestesiólogo presente. Creo que trabajan más tranquilos si un anestesiólogo está con ustedes y los acompaña y les cede a su paciente, tienen menos cosas de qué preocuparse. Eso se lo dices al gerente, sí. Sí. Sí, eso, María, estoy totalmente de acuerdo. Cuando quieras estás invitada a Vigo para venir a explicar al gerente. Muchas gracias. Si tuviera la capacidad de contratar un anestesiólogo en mi servicio o conseguir un anestesiólogo sin tener que amenazar de muerte a algunas personas, yo estaría encantado. Pero nosotros tenemos anestesia concedida un día a la semana y hacemos intervencionismo 5. Entonces, hay que sobrevivir. Sí. Sí, Sí, entiendo. pero yo creo, María, estamos todos de acuerdo contigo. Ojalá, ¿no? Ojalá. Oye, Ojalá tuviéramos la capacidad de poder tener anestesiólogo. dos preguntas que me lanzan por aquí. ¿Es la técnica para pasar las ondas en las ondas? Supongo que entiendo que la mini es diferente. ¿Y cuál es el tiempo que se necesita para aprender a utilizarla? Esa está bien la pregunta, sí. Bueno, yo creo que poco tiempo para una La persona que técnica para pasar la sonda, de hecho, la sonda mini, el último modelo, la que tiene 3D, la cabezal es un poquito más largo, un poquito más grande y un poquito más duro. Entonces, la técnica se parece mucho a la del adulto, a la estándar, por decirlo de alguna manera. La mini y la micro, que realmente son sondas pediátricas, mucho más pequeñitas, son muy blandas. El freno de la sonda es para nosotros muy ineficiente, para los pediatras muy seguro, lógicamente. Entonces, ahí sí que hace falta más un poco de colaboración a la hora de la deglución del paciente para que consiga pasar. Entonces, por ejemplo, una sedación profunda, muy profunda, nos cuesta mucho a veces o puede costar un poco más avanzarlo. Entonces, nosotros generalmente lo que solemos hacer es que el paciente colabore y a veces pues luego complementamos un poquito la sedación. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, RR está haciendo una pregunta. Se quede bloqueado. Bien, no sé si hay alguna pregunta más. Una cosa, Miguel Ángel, para la sonda mini Sí, tiene una cosa para el día a día bastante buena, que es poder grabar
desde la sonda. Tiene un botón configurable que sí que a veces te faltan brazos, manos, cuando vas a grabar a coger, suelta, se te va eso que decís, no está bien fijado y adiós la imagen, ¿no? Entonces tiene al lado de, en medio de los ángulos, un botoncillo que ahora te permite grabar directamente. Muy bien. Muy bien, bueno, pues todos, yo creo que hemos hecho o sea, nos habéis hecho una revisión, se ha centrado fundamentalmente en las ondas chiquitinas, ¿no? Que es como yo por donde van los tiros. Muchas gracias, yo creo, si no hay más preguntas, con esto despedirnos de alguna manera ya casi de los alumnos del máster. Recordaros que está abierta la edición para el nuevo máster que empieza el 4 de marzo, empezamos ya, esto es una noria. Son másteres, yo creo que son máster todos, son se revisan totalmente, son muy experimentados y bueno, yo creo que los alumnos siempre nos dan, bueno, aquí están, nos dan, con nuestros fallos a veces nos dan buenas notas, ¿no? Os animo a que o los que estéis fuera de este máster y si estáis interesados, yo creo que a todos los que os habéis inscrito, Sergio os va a mandar este link está en abierto, va a haber un link o sea, se va a editar Barcenilla, vamos, todo el grupo del TIC va a editar esto y lo vamos a dejar, os lo vamos a mandar, ¿no? Va a estar en abierto, ¿no? Totalmente libre para todo el mundo y os lo mandaremos, ¿no? Como tenemos vuestra dirección, aprovecharemos para mandarlo, pues no sé, la semana que viene. Los alumnos lo van a tener colgado en la red, pero en la página del máster, pero vosotros, evidentemente, los que no sean alumnos, no, pues os vamos a dar esa facilidad. Bueno, sin más, daros muchas gracias a los tres profesores, Manu, Alberto, es la primera vez que estás con nosotros, esperemos que estés más, Enrique Maroto, muchas gracias José Juan y Carolina por el esfuerzo durante todo el año y bueno, nos queda un poquitín y nada, os animo a todos los alumnos que sigáis con nosotros, con la Sociedad Española de Imagen Cardíaca, aunque estemos aquí helados de frío en Madrid, ¿vale? Muchas gracias a todos. Gracias a todos, chicos. Gracias, muchas gracias. Dios. Hasta luego.